es que pues, es un conjunto de pasos que ejecutados de forma lógica o de forma ordenada permitían resolver un problema. Y a eso le agregamos unas características adicionales, ¿vale? ¿Quién me recuerda, por favor, qué características adicionales mencionamos acerca de los algoritmos? O agregamos a esa definición de algoritmos. No todos a la vez. Finito, muy bien, Weisman. Es una característica esencial, ¿cierto? El algoritmo debe terminar luego de ejecutar una cantidad de pasos en un tiempo finito. Muy bien. ¿Qué más decíamos? Que deben tener, muy bien, Brian, entradas y salidas. Hablamos de la eficiencia como una característica. Bien, Joan Sebastián, ¿cierto? Y en términos de la eficiencia, hablamos que pues esta puede ser medida desde 2 puntos de vista. ¿Cuáles son los 2 puntos de vista que permiten determinar la eficiencia algorítmica? El tiempo requerido, muy bien, Brian, y el espacio, ¿cierto? Tiempo requerido y espacio. Muy bien. Adicionalmente, la característica mínima de calidad y de eficiencia de los algoritmos, pues es la correctitud, como dice Joan Sebastián. Y eso lo que pues debe significar para nosotros es que todo algoritmo nos debe dar la certeza o la seguridad de que produce salidas correctas para cada una de las entradas válidas. Muy bien. Edinson dice por aquí que el resultado del algoritmo debe solucionar el problema, exactamente, que está definido pues a partir de la instancia de entrada, muy bien. Y otra característica que mencionábamos era la unicidad, ¿no? Y decíamos que los valores obtenidos a través del proceso de ejecución del algoritmo pues deben calcularse de forma única y eso nos garantiza que siempre para una instancia de entrada pues la salida será la misma y será una salida correcta. Vale. Por otro lado, hablamos particularmente de la función de tiempo de ejecución como la función que permite estimar cómo se comporta un algoritmo en el tiempo en la medida en que el tamaño de la entrada crece, ¿cierto? Porque decíamos que realmente en donde un algoritmo podría llegar a tener problemas por lo menos con respecto al tiempo de ejecución, es cuando la entrada o la cantidad de datos que se deben procesar, pues tiende a crecer suficientemente, en un número pues suficientemente amplio, ¿cierto? Es cuando el tamaño de la entrada tiende a infinito. Muy bien. Y entonces decíamos que para el caso de los algoritmos iterativos, el cálculo o la estimación de esa función de estimación se hacía con base en contar la cantidad de instrucciones que el algoritmo pues, debe ejecutar para poder dar respuesta, para poder llegar a esa solución. ¿Ok? De tal manera que cada instrucción se contabiliza y se multiplica por un costo que se deja estimado porque depende de otras características y la sumatoria de esos costos por nivel y es lo que pues da lugar a la función de tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Decíamos que no era lo mismo líneas de código que cantidad de instrucciones. ¿En dónde está la diferencia? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre líneas de código y cantidad de instrucciones a ejecutar? Profe, pues en una línea de código yo puedo decir que van todas las instrucciones, las puedo colocar allí. La diferencia es, digamos, qué va haciendo cada paso del algoritmo. A ver, Jaime. No es realmente muy preciso lo que tú dices, porque tanto las líneas de código, digamos, las líneas de código dicen qué es lo que el algoritmo debe hacer,
y casi que la instrucción es pues la ejecución de esa línea, ¿cierto? Digamos que ahí, como para dirimir un poquito esa, esa sombrita que hay entre una cosa y la otra, de acuerdo a lo que mencionas, estaría justo en que una línea de código dice qué es lo que tiene que hacer el algoritmo y la instrucción es cuando ese algo se está ejecutando. ¿Vale? Recuerden que nosotros hacíamos un ejemplo en el que yo ponía 3 líneas o 2 líneas que estaban en un while y decíamos, ahí hay 3 líneas de código, ¿cierto? Era la cabecera del while y las 2 instrucciones que se ejecutaban. Esas son las 3 líneas de código, pero realmente ese bloque representaba una cierta cantidad de instrucciones que dependía de pues la cantidad de veces que ese ciclo while iba a iterar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia. Si bien no es lo mismo líneas de código que cantidad de instrucciones, pues la cantidad de instrucciones sí se derivan de las líneas de código en el sentido de que yo cuento como una instrucción la cantidad de ejecuciones de esas líneas de código, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hacemos la estimación de la función de tiempo de ejecución, repito, para el caso de los algoritmos iterativos, porque el caso de los algoritmos recursivos pues tienen una estimación en su función de tiempo de ejecución distinta, ¿vale? Muy bien. Y en eso estuvimos trabajando la semana pasada y hoy vamos a trabajar es justamente en hablar o definir formalmente lo que es la computación iterativa y lo que tiene que ver con corrección de programas. Lo hacíamos la presentación del curso la semana pasada. Yo les decía que hasta ahora, para todos, debe ser claro que un programa es correcto. Como decíamos hace un momento, si produce salidas correctas de acuerdo a las entradas, ¿vale? Sin embargo, no es suficiente ese concepto o esa verificación cuando estamos trabajando con análisis de algoritmos, porque se supone que como ahora vamos a cuidar además los criterios de eficiencia, en términos de tiempo y espacio, entonces eso nos va a llevar a tener que pensar en una solución algorítmica que cuide esas características de tiempo y espacio. De tal manera que una vez se diseñe una solución algorítmica bajo unos ciertos parámetros, pues vamos a decir que el algoritmo es correcto no solamente si produce salidas correctas, sino si además está implementado de acuerdo con esa especificación. Y entonces, pues ahí vamos a ver un poquito en detalle a lo que nos estamos refiriendo. Puede ser que un algoritmo produzca salidas correctas, ¿cierto? Arroje salidas correctas, pero si no está implementado de acuerdo a cómo se planteó la especificación, es decir, de acuerdo a cómo se diseñó el algoritmo, pues entonces no lo vamos a considerar correcto, por lo menos no correcto con respecto a su especificación. Eso, para ponerlo en palabras simples, lo que quiere decir es lo siguiente. Suponga que usted va a construir una casa y tiene unos planos para construir la casa. Usted le pasa al maestro de obra los planos de la casa que usted va a construir. Y resulta que en la casa que usted va a construir necesita que haya 3 cuartos, 2 baños, sala, comedor, y la casa debe estar distribuida en 2 pisos. Entonces, el maestro de obra recibe los planos y le construye una casa de 2 pisos, con 3 cuartos, con 2 baños y con sala, comedor. Pero la casa no está ajustada a los planos. Entonces, al final el resultado, digamos, es lo que usted quería, una casa con las características en principio que usted quería, las características que usted quería, pero la casa no está de acuerdo con los planos, con la especificación de los planos. Entonces, no vamos a considerar que esa casa, esa construcción fue correcta con respecto a la especificación de los planos, ¿vale? Eso mismo pasa con la correctitud de los algoritmos, sobre todo cuando hacemos análisis de algoritmos. Es decir, yo diseño una solución, ¿vale? Y si la implementación final del algoritmo no está de acuerdo con ese diseño, pues puede ser que el algoritmo funcione bien, digamos, arroja resultados correctos, pero si no se implementó de acuerdo a ese diseño, pues vamos a decir que no es correcto con respecto a su especificación. Puede producir resultados correctos,
así como la casa al final puede quedar parecida a lo que usted quería. Sin embargo, puede ser que con el tiempo pues empiecen a haber fallas. En el algoritmo puede suceder que cuando usted vaya a tratar de procesar un volumen de datos muy grande, pues el algoritmo empieza a ser ineficiente, se empieza a quedar o comer muchos recursos de memoria o a demandar mucho tiempo, ¿cierto? Y entonces esos no son los problemas debidos a que el algoritmo no se haya implementado de acuerdo a esa especificación, es decir, a ese diseño que se plantea. ¿Okay? Eso es lo que vamos a trabajar entonces en la clase de hoy. Bien. Como les decía yo la semana pasada, pues la mayor parte del tiempo, prácticamente todo el curso, vamos a trabajarlo con base en pseudocódigo. Y si bien el pseudocódigo no exige una regla, no tiene una sintaxis, porque realmente las ventajas del pseudocódigo es justamente que pues podamos expresar más la idea sin la camisa de fuerza de una sintaxis como son las de los lenguajes de programación, de tal manera que los pseudocódigos permiten la inclusión de partes de lenguajes de programación, partes de lenguaje natural, etcétera. Pues sí es interesante definir unas ciertas convenciones para escribir el pseudocódigo de tal manera que pues para todos sea entendible el pseudocódigo o los pseudocódigos que vayan a aparecer como ejemplos a lo largo del curso, ¿cierto? Y de esa manera, pues yo esperaría que bajo esa misma convención, es decir, bajo esos pequeños estándares que vamos a definir para escribir el pseudocódigo, pues cuando ustedes tengan que escribir pseudocódigo también lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, dentro de esas convenciones, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Lo primero, como decía allí, es que la indentación indica la estructura de un bloque. ¿Qué es la indentación? La indentación es el espacio como la sangría que uno deja hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros estemos trabajando con bloques de código, por ejemplo, bloques de ciclos como for o como while, si no marcamos el inicio y el cierre del ciclo, con una llave o con un begin o con un end, que también podría ser, la indentación sirve para marcar el alcance del bloque. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo aquí un ciclo for y tengo instrucción 1, instrucción 2 e instrucción n, la cantidad de instrucciones que sea, esta indentación, es decir, este espacio que se deja hacia la izquierda, marca el alcance del bloque y vamos a entender que el bloque del for abarca desde la instrucción 1 hasta la instrucción n, que es donde aparece la indentación. ¿Ok? En otros casos, pues podríamos utilizar llave de apertura y llave de cierre o las palabras begin o end y end, perdón, para marcar justamente el alcance o definir, digamos, el conjunto de instrucciones que están dentro de un bloque, sea un ciclo, sea una función, sea en general un algoritmo. ¿De acuerdo? Esa es la primera convención. Es decir, si no hay llaves de apertura y de cierre o las palabras begin end, la indentación sirve para determinar la estructura de un bloque de código. La segunda característica que debemos tener en cuenta es que las expresiones cíclicas, es decir, los bucles while y for y otros, como a veces el do while, o vamos a trabajar otros que no existen en C++ o en Java, como el repeat until y otras estructuras cíclicas, así como las expresiones condicionales if then else, tienen la misma interpretación del lenguaje C para el caso de las que estén en el lenguaje C, y si no, de sus equivalentes, como el caso del do while. La instrucción repeat until, que es el que les estaba mencionando, es una expresión cíclica similar a la expresión do while. Entonces, cuando veamos un repeat until, estamos trabajando con una estructura cíclica que tiene la misma, el mismo uso que la expresión do while. ¿Vale? En el caso del for, por ejemplo, si yo no defino los incrementos, entonces vamos a asumir que el incremento de la variable es un incremento de 1 en 1.
Lo tercero es que podemos utilizar asignaciones múltiples de la forma que aparece aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que a la variable i se le va a asignar el valor que tiene k, que también lo va a tener j. Es decir, a i y a j se les está asignando el valor de k. Esa flecha la vamos a usar también a nivel de pseudocódigo para indicar asignación. Es decir, que si en algún algoritmo aparece a x, x flechita, x más 1, por ejemplo, pues eso lo que quiere decir es que a x, a la variable x le estoy asignando lo que ya tiene x más 1. ¿Ok? Eso es una asignación. Y hay que tener presente que la asignación siempre va en ese sentido. ¿Ok? Va en el sentido de derecha a izquierda. Es decir, la expresión de la derecha se asigna a la variable que está en la izquierda. Otra característica para tener en cuenta en el pseudocódigo es que las variables son locales a menos que se exprese lo contrario. Es decir, una variable tendrá alcance solo en el bloque del código donde está definida, ¿cierto? Y cuando tengamos que trabajar o hacer referencia a variables globales, pues se dejará de forma explícita. Los arreglos se acceden especificando su nombre seguido por el índice entre corchetes. Eso, digamos, sí es similar a como ustedes los trabajan normalmente en los lenguajes de programación. ¿Dónde está la diferencia? Una diferencia está, y se los decía tal vez la semana pasada, en que por comodidad para las operaciones, nosotros vamos a trabajar las posiciones del arreglo desde la posición 1 hasta la posición n, y no desde 0 hasta n-1, como normalmente ocurre en los lenguajes de programación. Es decir, que nuestro primer índice en el arreglo, salvo que se indique lo contrario, nuestra primera posición en el arreglo será la posición 1 y la última posición la vamos a interpretar como la posición n, asumiendo un arreglo de n elementos. ¿Vale? También vamos a usar la notación punto, punto, como lo acabo de escribir yo aquí, para definir los límites de los arreglos. En ese orden de ideas, cuando yo digo a corchetes 1.n, estoy definiendo un arreglo A o estoy haciendo referencia a un arreglo A que tiene posiciones desde la 1 hasta la n, donde n será la longitud del arreglo, y la longitud del arreglo sí la seguiremos referenciando como length de A, como normalmente ocurre en los lenguajes de programación, por lo menos en C++ y en Java. Los campos o atributos de un objeto, es decir, de un dato compuesto, se referencian por el nombre del campo seguido por el nombre del objeto entre corchetes. Entonces, supongamos que tenemos que hacer referencia a el atributo placa de un objeto carro. Entonces, para hacer referencia al atributo placa de un objeto carro, voy a decir placa, entre paréntesis, carro. Esto me está referenciando que tengo un objeto carro al cual le estoy consultando el atributo placa. ¿Ok? Repito, esto es a nivel de pseudocódigo. En general, ustedes van a ver que vamos a trabajar mucho con esta expresión key de X, sobre todo cuando estemos trabajando en estructuras de datos. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo un objeto X cuyo uno de los campos es el campo key al que estoy haciendo referencia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto que hemos visto, esto de esta diapositiva es solamente un marco ahí referencial para el trabajo algorítmico en el caso de los ejemplos, ¿de acuerdo? Vemos que esto todavía no es tema, y como les decía hace un rato, pues realmente los pseudocódigos no tienen sintaxis y simplemente definimos unos parámetros para que pues, cuando hayan pseudocódigos todos tengamos claridad acerca de lo que se está expresando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí empecemos a hablar de computación iterativa. Recordemos un poco de algo que creo que lo mencionábamos la semana pasada, y es acerca de cuando hablamos de iteraciones,
¿a qué estamos haciendo referencia? ¿A ciclos? A ciclos, muy bien, ¿cierto? Cuando hablamos de iteraciones estamos haciendo referencia a ciclos. De tal manera que cuando hablamos de computación iterativa, estamos hablando de un proceso algorítmico o de definición algorítmica de una solución que se obtiene principalmente a través de la iteración por ciclos, usando cualquier estructura cíclica, la que sea, ¿vale? Entonces, esa solución iterativa que tiene como componente principal un ciclo, se define a partir de un conjunto de características, se define formalmente a partir de un conjunto de características entendidas como un conjunto de estados. Es decir, que la computación iterativa, ¿cierto?, que es la que hace referencia a ciclos, se entiende como un conjunto de estados. Entre esos estados hay claramente un estado inicial. Ese estado inicial lo llamaremos S sub 0. El objetivo es alcanzar un estado final y ese estado final lo llamaremos S sub F. Ahora bien, para llegar del estado inicial S sub 0 hasta el estado final S sub F, pues hay que pasar por una transformación de estados, ¿cierto?, que va convirtiendo el estado actual en un nuevo estado hasta que se alcanza ese estado final. Es decir, arrancamos en un estado inicial S sub 0, ese estado S sub 0 se transforma en un nuevo estado S sub 1, ese a su vez en un nuevo estado S sub 2 y así sucesivamente hasta alcanzar el estado final. Ahora bien, ¿qué caracterizan esos estados iniciales y estado final? Bueno, el estado inicial, digamos, son las condiciones de las variables de iteración antes de empezar a iterar. Cuando nosotros vemos esa transformación de estados, la transformación de estados está haciendo referencia al proceso iterativo a través del ciclo, ¿cierto? Toda esa transformación de estados, repito, se da por medio de un proceso iterativo a través del ciclo. Entonces, en palabras simples, lo que queremos decir es que el estado S sub 0 es cómo están las variables de iteración antes de entrar al ciclo, ¿cierto? Una vez entran al ciclo, esas variables se empiezan a transformar. El paso de un estado a otro está dado por una iteración del ciclo, ¿cierto? Y esa transformación de las variables de iteración a través de las iteraciones, valga la redundancia, a través de las ejecuciones del ciclo, de las repeticiones a través del ciclo, pues me permiten alcanzar un estado final. Y entonces, ¿qué caracteriza el estado final? El estado final se caracteriza porque es el valor o las características de las variables de iteración una vez ha terminado el proceso de iteración. Es decir, el estado inicial define las variables antes del ciclo, antes de iterar, y el estado final define las variables después del ciclo. ¿Ok? De tal manera que cuando alcanzamos el estado final, se asume que pues ya tengo solución al problema. Es decir, ¿cómo sé que llegué al estado final? Pues sé que al llegar al estado final porque las iteraciones terminan y eso me debe garantizar a mí que la solución del problema se halló. ¿Ok? Entonces, ese sub F, el estado final, debe garantizar
que se alcanzó la solución del problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Debe garantizar que se alcanzó la solución del problema. Bien. Entonces, bueno, ¿y cómo puedo garantizar eso? Resulta que hay algo que es supremamente importante en la computación iterativa y que debe cumplirse en todos los estados, como dice aquí, y es que hay una condición que se conoce como la condición invariante o simplemente invariante, que no solamente se cumple en todos los estados, sino que adicionalmente es la que garantiza que el estado final, pues, tiene la solución del problema. ¿Ok? Esa condición, como les digo, pues al estar presente en todos los estados, tenemos que verificar que se cumple tanto en el estado inicial como en el estado final, así como en los estados intermedios. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver un poquito más, o vamos a ver qué es eso de la condición invariante. Esa condición, perdón, invariante, pero también invariante de iteración, es una condición, como les decía, que permanece inmodificable durante el ciclo al entrar, y entonces al entrar quiere decir desde el estado inicial, S sub 0, durante cada iteración, es decir, esa condición se debe mantener en la transformación de estados. Y al final, es decir, debe estar presente o debe cumplirse también en el estado final. En general, representa la estrategia que se usa para resolver el problema, es decir, que la importancia de esa condición invariante radica en que ella es la que tiene la clave para solucionar el problema de una forma iterativa. Por eso decimos que se usa para desarrollar el núcleo de solución y para demostrar que el problema hace lo que queremos. Es decir, que en la segunda parte de la clase de hoy, cuando estemos hablando de correctitud de programas, pues vamos a ver que la invariante nos va a permitir determinar si un programa es o no es correcto de acuerdo con su especificación. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces, cuando vayamos a escribir una estructura cíclica, debemos tener en cuenta, pues, cuál es la idea de solución a través del ciclo para garantizar la validez de esa condición invariante. Es decir, tengo que garantizar que al comienzo las variables, pues, cumplen esa condición invariante. ¿Ok? Que el cumplimiento de esa condición invariante a través de las iteraciones del ciclo me permiten llegar al estado final S sub F, es decir, me permiten solucionar el problema, ¿cierto? Y que en todas las iteraciones se preserva la validez de esa invariante, es decir, que todas las iteraciones cumplen esa condición invariante. Muy bien. Entonces, miremoslo aquí un poco más ejemplificado con este caso. Vamos a determinar la condición invariante para este problema. Necesitamos usar una invariante para implementar un ciclo que permita encontrar el máximo de un número variable de datos almacenados en un arreglo. Es decir, piensen en esta situación. Tenemos un arreglo, llamémoslo A mayúscula, que tiene n datos, cualquier cantidad de datos. Y el problema consiste en encontrar el número más grande de todos los almacenados en ese arreglo, ¿vale? No importa que hayan elementos repetidos, lo interesante es saber, pues,
¿Cuál es el número más grande independientemente de que esté repetido? ¿Ok? Para resolver ese problema, a ustedes, en principio, ¿qué se les ocurre? Es decir, ¿cómo puede resolver uno el problema de encontrar el número más grande en una regla? De pronto con un acumulador, ir comparando, bueno, que empiece en cero, ¿no? Entonces va comparando cada elemento. A ver Ok, si ya vale. está. Camilo, tú dices que empiece en cero, pero ¿y qué tal que todos los elementos en el arreglo sean negativos? Ah, bueno, entonces puedo utilizar, creo que una función es como menos infinito, o sea, no me acuerdo cómo se llama eso, pero es Bueno, y si no tenemos esa función, porque usted es el que tiene que construir esas funciones que sirvan para resolver esos problemas. ¿Cómo lo Eh, haría? de pronto como nulo, algo así, no sé. Ok, bueno, como nulo, ahí se nos complicaría un poco más el asunto porque el nulo es difícil de comparar, pues no se podría comparar con número. Pero bien, está bien la aproximación, Camilo. Jaime iba a decir algo. Profe, pues ir comparando, pues, digamos, el elemento que esté en la posición 1 con la posición siguiente y irlos acomodando. Y al final, pues, el último número del arreglo, si lo vamos acomodando de menor a mayor, ese sería, pues, el número mayor del arreglo. Ok, muy bien. Sí, justamente la idea que plantea Jaime es que, pues antes de empezar a iterar, yo asumo que temporalmente, digamos, temporalmente el mayor va a ser, voy a asumir que es el primero. Vamos, sí, para encontrar el mayor yo tengo que explorar todos los elementos en el arreglo, ¿cierto? Y al explorar todos los elementos en el arreglo, pues tengo que empezar por uno de los extremos del arreglo. Es lo más conveniente. Entonces, digamos que empiezo desde la primera posición. Entonces, si yo empiezo explorando desde la primera posición, aquí. Si yo empiezo explorando desde la primera posición, pues temporalmente el mayor hasta donde he recorrido es el primero, es a sub 1, ¿cierto? Porque no he explorado más. ¿Qué es lo que debo hacer de ahí en adelante? Pues me voy desplazando a través del arreglo, que es lo que decía Jaime, ¿cierto? Me voy desplazando a través del arreglo y voy comparando con el mayor que tengo actualmente. Si en esa exploración encuentro que hay alguno que es mayor que el que tengo calculado hasta el momento, pues simplemente lo intercambio, ¿cierto? Es decir, empiezo desde la primera posición del arreglo y entonces como no he explorado nada más, digo, bueno, en principio el mayor es el que está al comienzo. Y luego empiezo a iterar a partir de la segunda posición. Y al iterar a partir de la segunda posición, pues yo diré que si el que estoy visitando, es decir, que si A sub 2 es mayor que lo que tengo en mayor, entonces el mayor ya no es A sub 1, sino A sub 2. Si no es mayor, pues continúo iterando. Y si por acá encuentro una sub I, ¿cierto? Que es mayor que el que tengo en mayor, pues entonces en ese caso lo reemplazo y digo, ah, bueno, ya lo que tuviera en mayor, ya este no es el mayor, sino que el mayor es el que acabo de encontrar, porque acabo de encontrar uno más grande. Y así, y ese proceso lo repito hasta dónde, hasta qué punto. Hasta que llegue al final del arreglo. Hasta que llegue al final del arreglo. Por acá dice usar una variable de pivote que tenga el primer valor. Ah, bueno, ya justamente aquí en el chat también Joan lo estaba diciendo, que tenga el primer valor y comparar con con las otras. Ok, Joan lo está expresando también ahí en el chat. Exactamente, y eso lo tengo que llegar hasta que llegue al último, ¿cierto? Si eventualmente el último es más grande que el que tengo, pues lo reemplazo y si no termino y lo que está en mayor es el más grande de toda la regla. Muy bien. Esa es la idea. Ahora pensemos, pues, cuál sería entonces, cuál es la condición que se cumple siempre. Es decir, yo puedo suponer que de entrada asumo que el primero del arreglo es el más grande. Y las iteraciones las puedo comenzar a partir del segundo y voy a iterar entre el segundo y el último, ¿cierto? Es decir, que yo podría definir que en un estado inicial S sub 0, el valor
perdón, de la variable mayor, asumiendo que lo voy a tener en una variable mayor, va a tener el valor de a sub 1, ¿cierto? Pero en la medida en que voy avanzando a través de las iteraciones, las transformaciones implican irme desplazando por cada uno de los elementos del arreglo hasta llegar al final, comparando en cada caso si hay uno más grande que el que tengo como mayor y reemplazarlo, ¿vale? Que era lo que decíamos por acá. Entonces, si en algún paso de ese proceso iterativo, que es el proceso de transformación de estados, encuentro uno más grande, pues lo reemplazo y si no, no, y sigo hasta el final. Entonces, ¿cuál es la condición que se cumple en cada paso? En cada iteración. Pues sería que si el siguiente es mayor al que tengo, pues lo reemplazo y ya ese sería el mayor ahorita y seguiría así comparando, ¿no sería así? O si no, No lo sería dejo ahí. Esa es la instrucción, pero no es la condición de, no es la condición invariante. Recuerden que la condición invariante es una condición, es algo que se cumple en todos los estados. Camilo, ¿qué iba a decir? no sería la actual, que si la actual es mayor, o sea, la actual donde estoy parado es mayor al mayor, ¿sí me hago entender? Sí, vale, es válido. Pero lo que ustedes me dicen, tanto Camilo como Jaime, es la implementación ya del ciclo. Es decir, casi que yo tendría algo como esto. Digamos, voy a escribirlo por acá. Profe, lo que dice William sería preguntar si es el último. Pero eso es parte de la condición de iteración, pero no es la condición invariante. Entonces, miremos lo que yo voy a escribir aquí. Digamos que tengo el algoritmo max va a recibir el arreglo de los n números, ¿cierto? Y pues básicamente, digamos que mayor, yo voy a decir que inicialmente mayor es lo que hay en A sub 1, ¿cierto? Digamos que voy a tener una condición de iteración, una variable de iteración i, que la voy a asignar en 1, ¿ok? Y luego voy a decir que mientras que, regálenme mejor, yo agrego una hojita para escribir esto más amplio, porque me está quedando ahí muy amontonado y de pronto no queda claro. Repito aquí, entonces el algoritmo sería este. Voy a usar un algoritmo que se llama max, que recibe un arreglo de n posiciones, y entonces tengo una variable mayor, y voy a decir mayor, inicialmente lo voy a poner con el valor que tiene a sub 1, es decir, voy a asumir al comienzo que el mayor hasta ahora es lo que hay en la primera posición, y voy a tener una variable de iteración que arranca en 1, ¿cierto? Y luego pues voy a empezar a iterar y voy a decir mientras que i sea menor que n, entonces voy a hacer i más, aumento la i y luego digo si a sub i es mayor que mayor, entonces a mayor asígnele a sub i, y si no, no hace nada. Listo. Al final voy a retornar lo que haya en mayor. Ese es el algoritmo. Es decir, el algoritmo dice, al comienzo mayor es lo que hay en la primera posición, y luego me voy desplazando por el arreglo desde la segunda posición hasta la última, buscando si alguno de esos que hay ahí es más grande que el que tengo como mayor. Si es más grande, lo reemplazo, y si no, no hago nada, y eso lo tengo que hacer hasta que llegue al final del arreglo. ¿Ok? ¿Cuánto terminan las iteraciones? Dime. Es que tiene una duda, ¿el i más no iba después del i o tiene que ser antes?
En este caso va antes porque yo estoy empezando estratégicamente, digamos a propósito, estoy empezando la variable de iteración en 1. Entonces, como necesito que me compare a partir de A sub 2, por eso primero aumento la I y luego si hago el if. ¿Eso porque te digo que es estratégico? Porque ponerlo de esta manera me permite a mí estructurar más fácilmente la condición invariante. Yo hubiera podido aquí decir, por ejemplo, ahí asignele 2 y entonces hacer primero esto y luego hacer el i más, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces eso dificulta definir la condición invariante. Entonces es como acomodado a propósito. ¿De acuerdo, Camilo? Bien, entonces, ¿cuándo terminan las iteraciones? Las iteraciones terminan, la última vez que esto itera es cuando la i vale n-1, ¿cierto? La i aumenta en 1, o sea, la i queda en n, y digo a sub n es mayor que mayor, si sí, lo reemplazo, si no, no hago nada, y vuelve la cabecera del ciclo y dice n es menor que n, no, y entonces retorno lo que haya en mayor. Es decir, que luego de la última iteración, el valor de i es igual a n, ¿cierto? Y ahí terminan las iteraciones y ahí tenemos la solución del problema. Ahora bien, volvamos a lo que les estaba preguntando. El estado inicial, voy a cambiar aquí de colorcito para aquí. El estado inicial siempre es el valor de las variables de iteración. ¿Qué es eso de las variables de iteración? Las variables, digamos, que se modifican a través del ciclo. Las variables que se están modificando a través del ciclo son las variables mayor e i. Es decir, que el estado inicial define el valor tanto de mayor como de la variable i antes de empezar a iterar. Antes de empezar a iterar, mayor es a sub 1 e i vale 1, ¿cierto? Cuando llego al estado final, S sub f, es decir, S sub f es el valor que toman las variables después de que el ciclo termina, las variables de iteración. Entonces, después de que el ciclo termina, ya dijimos que i vale n, ¿cierto? Lo acabamos de comprobar. La última vez que itera el ciclo es cuando la i vale n-1, pero con este i más, la i queda en n, y al volver a la cabecera del ciclo ya no vuelve a iterar. ¿Qué valor quedó en i? N, ¿cierto? ¿Qué valor queda en mayor? ¿Qué valor queda en mayor después de que las iteraciones terminan? ¿A sub i? No, no necesariamente, porque si decimos a sub i y a sub i vale n, estamos diciendo que el más grande siempre va a ser el último, lo cual no es cierto. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué valor queda en la variable mayor después de que las iteraciones terminan? Es decir, ¿qué se retorna al final aquí en mayor? Por acá están respondiendo. William David dice el mayor. Ok. Bueno, Luis Alfonso, un número, sí, pero ¿qué número? La respuesta está por el lado de lo que contesta William, ¿cierto? Literal el mayor, dice. ¿Y el mayor más es alto? el número más alto entre quiénes? El mayor, se está retornando el mayor entre quiénes? Entre a sub 1 y, venga, yo lo escribo acá con más espacio. En mayor se está retornando el máximo, es decir, el más grande, ¿entre quién? Entre a sub 1 y a sub n. Es decir, al final, ¿qué debe retornar mayor? Debe retornar el más grande entre todos los datos del arreglo, ¿sí o no?
Por eso supongo que a eso se refiere allí William cuando dice literal el mayor, ¿cierto? El más grande. Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, pensemos este otro caso. Ya sabemos al comienzo y ya sabemos al final. Ahora, ¿qué pasa en los espacios intermedios? ¿Qué pasa con el caso en el que el ciclo, es decir, la variable de iteración, esté en un cierto valor i? ¿Qué pasa cuando, digamos, en un estado S cualquiera, S sub i, la variable de iteración, bueno, digámoslo aquí, S sub k mejor, en un estado cualquiera S sub k, la variable i tenga un cierto valor k, que habrá en mayor. Y ahí está la clave de la condición de iteración, de la condición invariante, perdón. Entonces yo sé que al comienzo lo que hay en mayor es el primero y ahí está en 1. Al final la variable i, que es la variable de iteración, está en n y en mayor habrá pues el más grande entre a sub 1 y a sub n. Si la variable i toma un cierto valor k, ¿qué habrá en mayor? El más grande entre a sub 1 y a sub k, ¿no? Muy bien, el más grande entre a sub 1 y a sub k. Muy bien, lo está contestando por ahí Sebastián. Entonces en mayor estará el más grande entre a sub 1 y a sub k. ¿Ok? Claro, y esto que acabamos de escribir aquí es justamente la condición invariante. Esto que acabo de hacer aquí, esto es la condición. Esto es la condición invariante. Es decir, ¿qué es lo que no cambia a través de las iteraciones del ciclo? Lo que no cambia es que en cada momento del ciclo, en mayor siempre va a estar el valor más alto entre los valores que están desde el comienzo del arreglo hasta donde haya visitado el arreglo, hasta donde haya recorrido el arreglo en ese momento. Y esa es la condición invariante. Ahora bien, decíamos que la condición invariante pues debe cumplirse en todos los estados. Es decir, si yo digo que la condición es que cuando la variable i toma un cierto valor de k en mayor, debe estar el más grande entre a sub 1 y a sub k, pues eso se tiene que cumplir tanto en el estado inicial S sub 0 como en el estado final S sub f, ¿cierto? Entonces miremos, en el estado S sub 0, ¿qué valor tiene la i? Pues tiene el valor de 1, ¿cierto? ¿Y qué hay en mayor? A sub 1. Es verdad que cuando yo he recorrido solamente el primer elemento del arreglo, el más grande hasta ese momento es el mismo. Sí. Claramente, ¿cierto? Si no hay más, pues, ¿cuál es el más grande entre uno solo? Pues ese único, porque no hay más. Entonces, se cumple la condición invariante en el estado inicial, ¿cierto? En el estado final, pues queda un poco más amplio. Simplemente yo tengo la garantía por esta condición de acá, que al final, cuando el valor de la variable de iteración i, o que controla las iteraciones i, es n, pues en mayor tendré el más grande entre todos los n elementos del arreglo A. ¿Ok? Entonces, eso que acabamos de hacer es muy importante particularmente para definir cuál es la correctitud de un algoritmo, es decir, definir si un algoritmo es correcto con respecto a su especificación. Poder comprobar, que es parte de lo que vamos a hacer hoy, poder comprobar si efectivamente un algoritmo es correcto, y para hacer esa comprobación
básicamente lo que tenemos que verificar es que la condición invariante se cumple en todos los estados. Es decir, que la condición invariante se cumple tanto en el estado inicial como en el estado final, como en la transformación de estados. Adicionalmente, hay que tener claro en este momento que el estado inicial está definido por el valor que toman las variables de iteración antes de entrar al ciclo. Ese es el estado inicial. El valor que toman las variables de iteración antes de empezar el ciclo. ¿Cuáles son las variables de iteración? Porque en un algoritmo pueden haber muchas variables. Las variables de iteración son las variables que se modifican dentro del ciclo. ¿Cuál es el estado final? El estado final es el valor que toman las variables de iteración una vez ha terminado el ciclo. El valor con el que quedan las variables de iteración una vez ha terminado el ciclo. Y la transformación de estados, digamos que verificar que la invariante se cumple en la transformación de estados es asumir que en cualquier momento de la iteración las variables, sobre todo la variable que controla el ciclo, toma un cierto valor, como lo llamamos aquí K, por ejemplo, un cierto valor, y que de un paso al otro, ese paso o esa transformación entre una iteración y otra mantiene la condición invariante, es decir, conserva o sigue cumpliendo la condición invariante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Vale. Bueno, por acá decía entonces, bueno, aquí en la diapositiva están las variables al revés. Tengo la K como variable de iteración y la I como un cierto valor. Y entonces, pues básicamente lo mismo. El mayor será el más grande entre lo que se haya recorrido en el área. Implementar el ciclo ya lo implementamos. Entonces no hay problema. Vamos a definir entonces formalmente lo que es una especificación de un algoritmo dentro del concepto de computación iterativa. Una especificación, en palabras simples, es como planear, planificar o diseñar el algoritmo. En palabras un poco más formales, como dice allí, es describir o consiste en describir los parámetros sobre los cuales se va a implementar esa solución iterativa. De tal manera que los parámetros, de forma extensa, de forma un poco más formal, pues implica definir cuál es la entrada o la forma de las entradas, qué forma debe tener la salida, es decir, qué es lo que se espera obtener como salida, que se obtener, ¿cierto? La idea de iteración está muy asociada con la definición de la condición invariante, es decir, ¿qué se va a hacer dentro del ciclo? Hacer y cómo implementar el ciclo. El ciclo, ahí estoy ciclo, pero es ciclo. Definir la forma de los estados, es decir, definir qué es un estado. Determinar cuál es el estado inicial, y ya sabemos que el estado inicial, de acuerdo a lo que dijimos hace un momento, es el valor de las variables de iteración antes de iterar.
es decir, antes de entrar al ciclo. El estado final, y ya dijimos que el estado final es el valor de las variables de iteración después de iterar. Y la transformación de estados, pues cómo cambian las variables de iteración entre una iteración y otra, cómo cambian las variables entre una iteración y otra. Eso es especificar un algoritmo iterativo, ¿ok? Definir qué se espera como entrada, qué se espera obtener como salida, es decir, cuál es la solución que se espera obtener, ¿cierto? Determinar, pues, qué se va a hacer, es decir, bajo cuál idea o cuál estrategia se va a hacer, se van a hacer las iteraciones, definir qué es lo que es un estado, y el definir qué es un estado implica definir cuáles son las variables de iteración, determinar el estado inicial, es decir, asignar un valor inicial a esas variables de iteración antes de empezar a iterar, definir el estado final, es definir o determinar qué valor va a quedar en esas variables de iteración una vez termina el ciclo, y determinar, pues, cómo se van a transformar o a modificar las variables de iteración entre una pasada por el ciclo y otra. Eso, que puede sonarles todavía muy abstracto, pues lo vamos a aterrizar con un problema que es bastante simple, que es el problema del cálculo del factorial iterativo. ¿Todos recuerdan la función factorial o hay alguien que no la tenga clara todavía, no recuerde cuál es la función factorial? Ok, para los que no se acuerdan, la función factorial es una función matemática que es el resultado de una productoria. Cuando yo digo n factorial, ¿cierto? De una función matemática, n factorial es el producto de 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n. Es decir, el factorial de n es la multiplicación sucesiva de los primeros n enteros positivos, ¿ok? Por definición, 0 factorial es 1, ¿cierto? Por definición. Esa es la función factorial, ¿de acuerdo? La función factorial es una función que se calcula el producto sucesivo de los primeros n enteros positivos, e incluido el 0, asumiendo por definición que 0 factorial es 1, ¿vale? Ahora bien, habiendo recordado eso, entonces miremos una especificación para el cálculo del factorial. El cálculo del factorial se puede implementar de distintas formas, tanto iterativa como recursiva. Y dentro de las iterativas pueden incluso, y de hecho las hay porque vamos a ver dos formas de implementación de su solución, ¿ok? Una forma de calcular iterativamente el factorial es multiplicando desde 1 hasta n, ¿cierto? Entonces pongo la variable que controla el ciclo a que arranque en 1 o en 0, dependiendo, y que empiece a multiplicar desde 1 hasta n. La otra forma, que es la otra idea, es multiplicando desde n hasta 1, n por n menos 1 por n menos 2 hasta 1. Esa es la otra manera, que es justamente la otra idea de iteración que vamos a presentar. Entonces, miremos esta especificación para el algoritmo que permite calcular, y con recursión, como dice por ahí Jaime Velázquez. Como estamos en la parte de computación iterativa, pues digamos, la alternativa de recursividad, pues no la vamos a tener en cuenta hoy.
Entonces hay que definir la entrada. Entonces el factorial, de acuerdo a lo que les he dicho, está definido para los enteros positivos y el cero. Es decir, que la entrada debe ser un n mayor o igual que 0, entero además. La salida les decía, ¿qué es lo que yo espero como resultado? Entonces, lo que yo espero que ese algoritmo produzca como resultado es el factorial de n. Es decir, voy a tener una variable resultado en la que al final, después de las iteraciones, tiene que aparecer calculado el valor de n factorial. Es decir, tiene que aparecer calculada el factorial de la entrada. Vamos a implementar, de acuerdo a esta especificación, una idea de iteración ascendente. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que voy a multiplicar desde 1 hasta n, de tal manera que el primer estado será la pareja ordenada 0,1 y el último estado será la pareja ordenada n, factorial, donde claramente el segundo término de esa pareja ordenada es la variable resultado. ¿Vale? Y el primer componente de esa pareja ordenada es la variable de iteración. Y ya vamos a ver que en este caso la vamos a llamar índice. Entonces, la siguiente característica que se debe definir es el estado, ¿cierto? O la forma de los estados. El estado, vamos a decir que es una tupla o una pareja ordenada de la forma índice-resultado. En este caso, entonces, asumimos que tanto índice como resultado son dos variables. Una variable índice, que es la que me va a controlar el ciclo, y una variable resultado, que es donde se va a ir calculando la solución. ¿Sí? Variable de control de ciclo, variable que acumula la solución. Tal que índice debe ser menor o igual que n, ¿cierto? Claramente. Y el resultado debe ser índice factorial, invariante. Entonces, miren que esta parte acá define la condición invariante. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que en todos los estados, lo que se haya calculado en resultado debe corresponder al factorial del índice hasta ese momento. Miremos si esto es verdad acá en la idea de iteración. Si esto es índice resultado, entonces el factorial de 0 es 1, efectivamente. El factorial de 0 es 1 por definición. El factorial de 1 es 1, sí, porque si solo voy a multiplicar hasta 1, pues es 1. El factorial de 2 es 2. El factorial de 3 es 6, porque es 1 por 2 por 3 es 6. Y así sucesivamente, hasta que al final el factorial de n, pues es n factorial, que es el resultado de multiplicar 1 por 2 por 3 hasta n. Es decir, que esa condición se tiene que cumplir en todos los estados. El estado inicial, que recordemos es el valor de las variables antes de empezar la iteración, me dice que índice es, empieza en 0, la variable índice debe empezar en 0 y el resultado es 1. Y eso es lo que me permite definir la condición inicial o la solución del problema inicial, del problema más pequeño, que es el factorial de 0. El factorial de 0 es 1. El estado final se alcanza cuando índice tenga el valor de n. Es decir, que después de la última iteración, ojo, después de la última iteración, la variable índice debe quedar con el valor n. Y la transformación de estados me indica que, pues si en cualquier iteración yo tengo las variables índice resultado, de una iteración a otra, es decir, hacia la siguiente iteración, el índice se va a aumentar en 1 y el resultado se va a incrementar en lo que tenía multiplicado por índice menos 1. Esa especificación ya me determina a mí cómo implementar el algoritmo. ¿Ok?
De tal forma que, pues siguiendo esos pasos, yo tengo dos garantías. La primera es que debo producir salidas correctas para el problema del factorial. Y la segunda es que pues el algoritmo va a estar implementado de acuerdo a la especificación, de tal manera que debe tener todas las ventajas que se hayan considerado cuando se plasmó esa especificación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, les voy a pedir por favor que ustedes ahí en unos minuticos, pues escriban el algoritmo, el pseudocódigo del algoritmo que implemente el cálculo del factorial. Para que sea un poco más fácil determinar o sea un poco más evidente, mejor determinar que efectivamente se cumplen todas las características de la especificación, les voy a pedir que las iteraciones las hagan a través de un ciclo while. No utilicen for, que se podría hacer, pero repito, para que sea un poco más evidente, hagámoslo con un ciclo while. ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra, por favor. 2 minuticos ahí para escribir el pseudocódigo de el algoritmo del cálculo factorial implementado bajo esta idea de iteración. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta pues, que no tiene que ver con el tema? No.
¿Alguien me está hablando? Es que me paré un minutico. Que veo por aquí, por ahí Jaime dice que ignorado. Profe, es que pues le iba a hacer una pregunta pues que no tiene que ver específicamente con el tema. Era Ok. sobre los cupos disponibles de la materia, porque pues, no sé cuántos cupos quedan para no matricularse, porque quedan como 42 personas ahí. Uy. Ay, sí, no sé. Eso, digamos, el estado de cupos lo pueden consultar ustedes por la página de matrícula.univalle.edu.co o por registro.univalle.edu.co y buscan por ahí, hay una opción de estado de cupos. Yo no sé nada de cupos realmente. Y para saberlo con mayor detalle, pues con el profesor Roger, supongo que deben tratar ese asunto. Y, profe, otra pregunta, no sé si me puede dar la información, no sé cuántos tienen matriculados, porque dice un compañero que quedan 14. En lista, en lista aparecen como 30 y pico, me parece. Pero no sé no sé cuántos cupos abrieron. Pero supongo que como este es un grupo que es fusionado de ingeniería y tecnología, supongo que se abrieron bastantes cupos, porque cuando se abren grupos fusionados, se abren con suficientes cupos para que todos quepan. Pero sí, por ahí por Alejandro Marín dice que quedan 14 cupos. No sé si la página de matrícula esté funcionando, matrícula.univalle, o si no, por registro.univalle.edu.co, se meten por ahí, buscan, exploran las opciones hasta que hay una opción que dice estado de cupos. Meten la sede, meten el código de la materia y ahí dice cuántos cupos hay disponibles, cuántos por programa, cuántos genéricos, etcétera. ¿Vale? Bueno, miremos por acá. Joan Alexis nos está dando una solución. Dice, si el factorial n es la entrada, muy bien. Estado inicial, el índice arranca en 0 y el resultado arranca en 1. Entonces, miren que las variables de iteración, que son las variables índice y resultado, pues tienen los valores iniciales de acuerdo a la especificación, ¿cierto? Que el estado inicial debe tener 0 en el índice y resultado en 1, está muy bien. Otra cosa que tiene este algoritmo que está planteando aquí Joan Alexis, que es importante resaltar, es que en la implementación utilizó como nombres de variables los mismos de la especificación, que eso también es recomendable, ¿no? Es decir, que las variables o los nombres de variables que ustedes usen sean los mismos nombres de variables expresados en la especificación. Y luego empieza a iterar diciendo que mientras que índice sea menor o igual que n, Profe, pero ahí no okay. faltaría que se fueran acumulando las multiplicaciones en resultado, o sea, más más igual, ¿no faltaría eso allí? No, ¿y por qué más igual si resultado es una productoria? Profe, no, yo voy a preguntar, de pronto en ese algoritmo que el compañero mandó, ¿no faltaría una condición para garantizar de que el n sea mayor o igual a 0 que se está entrando? No, podría ser, digamos que a nivel algorítmico, uno asume que los datos de entrada ya están validados. Ah, vale, pero si uno quiere, pues le puede garantizar ese con una condición. Exactamente. Listo, vale. Ya cuando uno va a hacer la implementación formal, entonces ahí sí hay que hacer las validaciones. Digamos que para hacer el análisis del algoritmo como tal, uno asume, digamos, uno omite el tema de las validaciones que sí deben tenerlo en cuenta ya en la implementación, ¿ok? Como lo que estamos presentando aquí es a nivel algorítmico para el análisis, entonces el tema de las validaciones se omite. Por eso aquí pues no es tan necesario, pero en la implementación claramente sí se debe tener en cuenta. Muy bien, entonces sigo revisando aquí lo que tiene Joan. Él itera mientras que índice sea menor o igual que n. Ahí sí tiene una fallita en esa condición. Porque si lo dejas menor o igual que n, pues cuando índice valga n va a volver a iterar y en esa última iteración índice subiría a n más 1
y por lo tanto resultado lo incrementaría en lo que tiene por índice más 1. Y entonces no estarías calculando el factorial de n, sino el factorial de n más 1. ¿Ok? Es lo único que yo veo ahí que no está bien. Entonces ahí debería ser índice menor que n. Lo que pasa es que nosotros decimos while índice menor que n, pero luego, después de que itera la última vez, índice sí queda valiendo n, que es finalmente, digamos, en el último estado, índice es exactamente igual a n, que es lo que está aquí en el punto 4 de la especificación. Dice que índice debe ser menor o igual que n. ¿Ok? Y por lo demás está bien de acuerdo a la especificación. Sigo leyendo lo que está aquí en el chat. Dice, bueno, los que no se han matriculado, que me escribieron la semana pasada al correo, yo ya los agregué al campus. No sé si alguien de los que me escribió no lo agregué, pero creo que todos los que me escribieron yo les confirmé por correo que ya los había agregado. Si alguien no está agregado, me escriben, porfa, un correo electrónico para agregarlos. Por acá Juan Camilo dice que el igual no sobra. Sí, el igual sobra, es lo que acabamos de decir. Muy bien. Entrando en correo, profe. Ok. Ok. Ramsés, ¿qué dice? Índice después del resultado. Queda en N. Muy bien. Mauricio.lópez, Juan José. Mauricio.lópez @correo Univalle. Y en el correo me indican, porfa, el curso y el código de estudiante para poderlos agregar al campus, los que no están todavía. Bien, entonces, ¿están de acuerdo todos que salvo esa corrección que hicimos en la cabecera del while, pues la implementación o el pseudocódigo, por lo menos que propone Joan, se ajusta a esa especificación, ¿cierto? Joan, ¿es claro lo que dijimos con respecto al igual? ¿Sí? No había que lanzarlo en parejitas, ¿o no? No. Las parejitas, digamos, lo que me interesa a mí saber es cuál es el factorial de n, y eso es lo que el pseudocódigo o lo que el algoritmo debe resolver. ¿Vale? Las parejitas son para tener un control, digamos, del análisis de la iteración, pero es más para el análisis. Pero Bueno. realmente el algoritmo, lo que yo espero del algoritmo, que si te fijas en el segundo punto de la especificación, lo que yo espero es obtener el resultado, como resultado el valor de n factorial. Vale. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta allí? Bueno, entonces aquí está pues justamente la solución que se ajusta a lo que Joan había colocado en casi todo. Digamos que aquí pues el while tiene una forma distinta de expresarlo, pero en términos prácticos pues es lo mismo que decir mientras que índice sea menor que n. Aquí lo que estoy viendo es mientras que índice no sea igual a n. Aquí este signo de igual no es la asignación, sino la igualdad. Entonces, así como el factorial se puede implementar con una idea de iteración ascendente, pues podemos hacer una implementación válida también con una idea de iteración descendente. Sin embargo, al implementar la idea de iteración descendente, van a notar ustedes que hay algo que van a tener ahí con lo que tendrían que jugar. Entonces, lo primero que les voy a pedir, por favor, es que ustedes pues completen estos pasos de una forma muy similar a como lo hicimos o a como se presentó en el ejemplo anterior, solo que ahora miremos a ver qué queda igual y qué cambia con respecto a una idea de iteración descendente, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si les parece, les pongo la especificación anterior
Solo tengan presente que ustedes van a reescribirlo, pero para una idea de iteración descendente. Es decir, donde ya no vamos a multiplicar hasta n, sino desde n hacia atrás. Esa es la idea de iteración descendente. Manos a la obra, un minutico más, un par de minuticos más ahí para que lo hagamos. Profe, una pregunta, pero Sí. sigue siendo hasta cero, ¿no? Ahí es donde ustedes tienen que analizar O sea, el caso, porque desde si usted... n, o sea, tengo que ir desde n hacia atrás, pero pues Hacia- según la Pero- fórmula del factorial solo llega hasta cero. Ok, pero si llegas hasta cero en una multiplicación sucesiva, anulas todo el cálculo. Sí, anuló todo el cálculo, sí. Entonces, en ese caso, digamos que, pues el caso del cero hay que separarlo, hay que trabajarlo aparte como una excepción, digamos, no dentro de la idea de iteración, porque entonces ahí anularías el cálculo. Edison, pero pilas que lo primero que yo les estoy pidiendo, y Joan Alexis, lo que yo les estoy pidiendo es la especificación, todavía no el algoritmo, porque el algoritmo se debe escribir de acuerdo con la especificación. Es decir, lo que yo les estoy pidiendo es que definan la entrada, la salida, cómo es la idea de iteración, cuál es la condición invariante, cuál es el estado inicial, cuál es el estado final y cómo se da la transformación de estados. Cuando eso está definido, que es lo primero,
ahí sí pasamos a implementar de acuerdo con esa especificación. ¿Ok? Lo mismo Kevin y todos los que me están mandando algoritmos ahí. Recuerden que la especificación es justamente la guía para poder después escribir el algoritmo como tal. Profe, una pregunta. Sí, dime. Digamos en lo de la idea, como es iteraciones descendente, o sea, sería eso mismo que está ahí, pero cambiándolo, o sea, poniendo, digamos, n, n factorial de primero y 0,1 al final, Ok. para dar la Sí. idea de que es descendente. O sea, hay que cambiar, hay cosas de ahí que cambian, hay cosas que no cambian. Pero lo que cambia no es simplemente escribir lo mismo, pero al contrario, ¿no? Porque si tú al comienzo dices que en el estado inicial tienes n y n factorial, eso querría decir que antes de iterar ya tienes la solución del problema, lo cual no es cierto. Es decir, si tú pones n, n factorial al comienzo, estás diciendo en el estado inicial ya tengo la solución. Entonces no habría necesidad de iterar. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Hay cosas que quedan igual, por ejemplo, la entrada es la misma, el resultado es el mismo porque es el mismo problema. Cambia la idea de iteración porque ya ahora es una idea de iteración descendente y al cambiar la idea de iteración, pues las tuplas van a cambiar. O sea, también van a ser parejas ordenadas, pero van a cambiar un poco. La condición invariante cambiará, por lo tanto, y el estado inicial y el estado final cambiarán también. Lo mismo que la transformación de los estados. Profe, no sé si así con la interacción de descendente podría ser una idea de cómo comenzar la idea. ¿Me podría corregir, por favor? Ok, pero ¿dónde me lo enviaste? Por el chat, profe. William. Ah, ok, espérate que es que no veía. N, N menos 1, N por N. Ok, sí, esa idea está correcta, William. Pero acabo de ver también que Sebastián Fernández está enviando algo, la entrada, la idea. Ok, también Sebastián es correcto. ¿Cuál sería el último estado entonces, de acuerdo a eso que ustedes escriben ahí? Entonces, bueno, mientras lo van resolviendo, miren, de acuerdo a lo que ya están poniendo los compañeros en el chat, que pues si yo arranco con una idea de iteración descendente, digamos, la variable índice arranca en n, porque va a multiplicar desde n hacia abajo, y el resultado, pues en principio será el mismo n, ¿cierto? Es decir, pues ¿qué he multiplicado hasta ahí? Nada, pues solamente tengo n, digamos, acumulado. Entonces, en el siguiente estado,
pues la variable índice se va disminuyendo de 1 en 1, entonces el siguiente estado será n-1, y en resultado va acumulando las multiplicaciones desde n hasta donde esté el índice. N por n-1, el siguiente era n por n-1 por n-2, es decir que con la idea de iteración descendente no, pues no es posible mostrar de forma resumida el valor de resultado en los estados intermedios, como si lo hacíamos en el ejemplo que está presentado en este momento en la pantalla, ¿cierto? En el ejemplo que está en pantalla, pues digamos que por la forma en que se multiplica, yo puedo resumir como índice factorial. En este caso no, en este caso es n por n-1 por n-2. ¿Cuál será la condición invariante entonces? Ya no puede ser que en la condición invariante el resultado es índice factorial, sino que habrá en resultado en cualquier momento de la iteración. Resultado factorial solo lo tendré. No, resultado factorial de hecho no, porque en resultado tengo que calcular el valor de n factorial, no sería resultado factorial, Joan. ¿Cuál es la pregunta, profe? Qué pena. Sí, dime. ¿Cuál es la pregunta? Ah, te entendí, tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la condición invariante bajo la idea de esta idea de iteración descendente? Es decir, ¿qué debe haber en resultado en cualquier momento de la iteración? Pues no sería como la secuencia que estamos haciendo, que sería el n por el n-1. Ok, No bien. ¿Hasta dónde? Ajá. Hasta que lleguemos al índice final, que sería, creo que es n. No, hasta el índice. O sea, en cualquier iteración, índice tiene un cierto valor. ¿Cierto? Índice tiene un valor. Entonces, el valor de resultado en cualquier iteración será la multiplicación desde índice hasta donde, desde n, perdón, hasta donde vaya el índice. Es decir, será n por n-1 por n-2 hasta índice, hasta donde vaya el índice. Esa es la condición invariante. ¿Vale? Que al final, cuando el índice haya llegado a 1, pues será la multiplicación desde n hasta 1, que corresponde justamente a n factorial. Por acá Sebastián dice, el estado es una tupla de la forma de índice-resultado, tal que índice sea mayor o igual que 1. Que me perdí donde estoy leyendo. Índice sea mayor o igual que 1 y resultado sea n por n-1 por n. Ok. Bien. Estado final es índice, asignale índice menos 1. El estado final realmente después de la última iteración es ¿qué valor debe quedar en la variable índice? Pues índice se va a disminuir desde n hasta 1, ¿cierto? Que es cuando las iteraciones han terminado para que no se anule el producto. Entonces, muy bien. Digamos que lo que tiene Sebastián ahí está bien, salvo pues, esa corrección que les hago sobre el índice. Vamos a ver pues ya un poco más completo la solución, que es justamente esta. La entrada no cambia. La entrada pues es un entero positivo o 0, ¿cierto? Sin embargo, para poder validar en este caso que la entrada sí pueda ser 0, la condición del 0 hay que manejarla como una validación, ¿no? Si n es igual a 0, pues retorno 1 y no está dentro de mis condiciones de iteración. La salida es n factorial, es lo que esperamos. La idea de iteración descendente, les decía, pues índice arranca en n y resultado arranca también en n. Y lo que vamos haciendo de un estado a otro es ir disminuyendo de 1 en 1 el índice
y en resultado ir acumulando el producto desde n hasta donde vaya el índice. De tal manera que en el último estado, como se ve aquí, en el último estado, pues en índice habrá un 1 y en resultado estará el valor de n factorial. Los estados son tuplas de la forma índice-resultado, que era lo que escribía Sebastián allá, tal que índice sea mayor o igual que 1, ¿cierto? En todo momento el índice debe ser al menos 1, no puede en este caso llegar a ser 0 por lo que ya dijimos, se anularía el producto, y el resultado será la multiplicación, y esta es la parte más relevante del invariante. En resultado, pues tendremos la acumulación de los productos desde n hasta donde vaya el índice en ese momento. El estado inicial, pues ya lo definimos, índice toma el valor de n y resultado toma el valor de n. El estado final se alcanza cuando índice llegue al valor de 1, no puede llegar a 0. Y la transformación de estados, pues me dice que estando en un estado cualquiera, la pareja índice-resultado se transformará al siguiente estado, disminuyendo el índice en 1 y el resultado acumulando lo que tiene por ese nuevo índice, es decir, por índice menos 1. ¿Ok? Ahora bien, si ya tenemos una especificación, entonces lo que sigue es escribir el algoritmo de acuerdo con esa especificación para garantizar que todas las características que han sido definidas en esa especificación, pues se cumplan en el algoritmo, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, pues seguiría la escritura del algoritmo que, pues justamente ya algunos compañeros se habían adelantado. Digamos que en este caso es fácil adelantarse porque el problema, pues no es un problema complejo, ¿cierto? Pero en otros casos, con problemas un poco más complejos, lo mejor es especificar y luego implementar. Casi como para ponerlo en palabras muy coloquiales, digamos, que ejemplifiquen muy bien lo que quiero decir. Lo que ocurrió en el caso de los compañeros que hicieron el algoritmo y para luego hacer la especificación, es como que usted primero construyó la casa y después de tener la casa construida levantó los planos, ¿vale? Ese es como el equivalente. Es decir, primero hace la obra y después hace los planos. Realmente uno primero hace los planos y después ejecuta la obra. Es decir, uno primero escribe la especificación o determina la especificación y luego sí escribe el algoritmo. Bueno, aquí está entonces, pues el caso, repito, en este caso no se puede considerar el 0 porque pues si llegamos a que el índice sea 0, pues se anula. Entonces, ¿cómo hacer para incluir el 0? Pues incluir un par de líneas incluso antes de iterar. Si n es igual a 0, retorne 1. Ok, sería la forma de curarse en salud. Bien, creo que vamos a hacer, si les parece, el receso en este momento para no dejar el tema que sigue cortado y regresamos. ¿Están de acuerdo? Vale, entonces vámonos a 15 minuticos de receso y volvemos. ¿20 cuántos? 20 ¿cuántos años tiene usted más bien? Entonces hasta las 11, ¿no?